maxilares, hablando de quistes odontogénicos, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de quistes no odontogénicos. Para entrar un poco en la clasificación general que vimos, sobre todo en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, hablaban de quistes inflamatorios y quistes del desarrollo. El quiste inflamatorio, el único quiste que hay de origen inflamatorio, es el quiste radicular. Vimos que crece a través de una carie de cuarto grado, que es una inflamación lenta y de larga data y de baja intensidad. Y después tenemos los quistes odontogénicos. Nosotros hablamos generalmente de generalidades y hablamos de dos quistes en general, el quiste dentígero y el quiste primordial. Con respecto a los quistes dentígeros, ¿se acuerdan que era un quiste que englobaba la corona de un diente, el cual estaba retenido? Esos quistes odontogénicos, a diferencia de estos que vamos a ver hoy, se originan por estructuras que dan origen a las piezas dentarias, como la lámina dental y el folículo dental. Estos quistes, habíamos dicho que son quistes, sobre todo el dentígero, no es tan agresivo, pero sí se crece a través de los espacios medulares. Desplaza los dientes, las piezas dentarias y también las estructuras vecinas, como el seno maxilar o las fosas nasales. Y sobre todo al conducto lo engloba. En cambio, el quiste primordial, que es un quiste que la actividad histogenética se dio en el periodo embrionario, aborta la pieza dentaria, o sea, no hay una formación de la pieza dentaria, y es un quiste muy agresivo porque hablamos de dos tipos de estructura de células, como la ortoqueratina y la paraqueratina. Entonces lo hace muy agresivo, ¿no es cierto?, ensacabocado, no respeta corticales, no respeta esponjoso, a las piezas dentarias las socava, con respecto también destruye fosas nasales y estructuras vecinas, y sobre todo al Doctor, disculpe que lo interrumpa, inferior pero lo todos los compañeros están pidiendo que destruye, ¿no es los pueda cierto? aceptar para entrar al Es muy teórico, son agresivo. varios. También con respecto al tratamiento quirúrgico, es una, una cápsula muy delgada, y como tiene hijos satélites, es muy difícil la remoción general, por lo cual produce un gran porcentaje de recidivas. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco. Estoy tratando de hacer entrar a estos chicos que están afuera, y empezamos ya con quistes no odontogénicos o quistes fisurarios. Son entidades que se forman a expensas de restos epiteliales que han quedado atrapados en la fisura de unión en la conformación de los maxilares. Esto se da en la cuarta semana de vida intrauterina. Existen tres tipos que recién los vimos.
son los quistes nasopalatinos, quiste nasoalveolar y quiste glóbulo maxilar. Con respecto al quiste glóbulo maxilar, la clasificación de Keeley y Kay no lo tiene en cuenta. Él dice que no son quistes fisurarios, sino que dice que son quistes radiculares o quistes de piezas dentarias temporáneas, perdón. Vamos a hablar del quiste nasopalatino. Son elementos que se originan de restos embrionarios epiteliales que quedan atrapadas en la línea de sutura o línea de cierre de los maxilares o de tejidos blandos y maxilares. ¿Dónde se ubica? Se ubica en el conducto en la papila palatina. Se pueden encontrar dos entidades, en la papila palatina o en el conducto palatino. ¿Cuál es la etiología? Se puede dar por factores traumáticos o por factores infecciosos. Con respecto a los factores traumáticos, pueden ser mecanismos constantes de masticación o mecanismos inconstantes de prótesis mal adaptada. Y con respecto a los factores infecciosos, pueden darse por microorganismos en el interior del conducto, microorganismos por infecciones retro de la mucosa pituitaria y glándulas dentro del conducto, que son mucosas cuyos restos embrionarios por inflamación pueden producir quistes. ¿Cuáles son los tipos de epitelio que presenta quiste nasopalatino? Bueno, el crecimiento se da por diálisis. Acuérdense que diálisis es el pasaje de un líquido a través de la membrana hacia otra adentro. Y también puede ser por secreción de diálisis del líquido del exterior al interior y por producción dentro de la propia cavidad quística por las glándulas mucosas que contiene el epitelio respiratorio. Acuérdense que acá hay epitelio respiratorio. El aspecto clínico que presenta la lesión. Después vamos a ver cómo se los clasifica de acuerdo a su aspecto. Entonces, es un quiste que se da no con bastante frecuencia, pero tiene un porcentaje 7,4 de todos los quistes, Y de estos 7,4, el 80% son nasopalatinos. ¿Cómo se localizan? Se localizan en posición bajas y posición altas. Te voy a ir explicando cómo se lo observa radiográficamente cuando es baja y cuando es alta. En la panorámica se puede observar como si fuera un quiste radicular simple, ¿no es cierto? Acuérdense que el quiste radicular tiene un origen inflamatorio, entonces siempre tiene que estar relacionado con una carie de cuarto grado. Entonces eso tenemos que ir haciendo el diagnóstico diferencial. Y con la tomografía computarizada ya se observa de otra manera. Estos quistes en tamaño no superan los 2 centímetros de diámetro. A veces hay quistes que se han observado de 4 centímetros, pero son muy escasos. Fueron confundidos también con quistes palatinos medios. Si esa radiolucidez del quiste supera los 0,6 centímetros, pueden ser considerados quistes nasopalatinos. Con respecto al sexo, la raza y la edad, no hay diferencia en la incidencia entre el hombre y la mujer.
tampoco con las razas. En adolescentes y adultos jóvenes en la segunda y tercera década. Para algunos autores es más frecuente en el hombre y dicen en la cuarta o sexta década de vida. Bueno, acá la cápsula quística, acuérdense siempre que para ser quiste tienen que tener tres características importantes. Tiene que tener una cápsula, tiene que tener un contenido y tiene que estar cerrada sobre sí misma. Bueno, el epitelio es malpighiano puro y epitelio respiratorio. Un tejido conjuntivo y que puede verse metaplasia de células epiteliales, células de glándulas mucosas. El epitelio es grueso, es un conectivo delgado, ¿no es cierto? Y pueden verse restos mesenquimáticos embrionarios. La microscopía electrónica de barrido se observa el naso palatino, es un epitelio respiratorio. Se observan bien células cuboides y las cilias, que son características del epitelio respiratorio. Bueno, habíamos dicho que el epitelio puede ser malpighiano puro o mixto malpighiano con respiratorio, tejido respiratorio. ¿No es cierto? Hay una metaplasia entre ambos epitelios, células cuboides, un estrato intermedio con glándulas mucosas o células caliciformes. El conectivo es delgado, pocos elementos inflamatorios y pocos vasos sanguíneos. El contenido es variable. Si es malpighiano puro, el contenido es citrino, o el quiste radicular. Y si el contenido es mixto, es mucoideo. Dice que la mucosidad es una característica similar a la miel. Bueno, el diagnóstico clínico, como todos los quistes, tiene un periodo intramaxilar y un periodo de exteriorización. El periodo de exteriorización lo vamos a clasificar hacia la región palatina o hacia la región de las piezas dentarias o fosas nasales. Intramaxilar es un periodo silencioso. Únicamente se detecta a través de una radiografía. Con respecto a la exteriorización, vamos a ver cómo se observa en la imagen una bóveda palatina a bomba en el sector anterior y desadapta las prótesis. Esto se da en quistes bajos. Cuando el quiste nasopalatino, acuérdense que lo clasificamos en altos y en bajos, exterioriza hacia el paladar, hacia la bóveda palatina. Con respecto a los dientes, puede separar los incisivos centrales. Separa el ápice y acerca las coronas. El crecimiento es hacia vestibular en la zona alta y en la zona baja evoluciona hacia palatino. El aspecto radiográfico, bueno, tiene forma de corazón, con bordes reaccionables muy nítidos, delimitando un interior radiolúcido entre ambos incisivos centrales y por encima simulando un quiste periapical de los incisivos centrales. Con respecto al diagnóstico diferencial, el aspecto radiográfico es radiolúcido entre los incisivos centrales en cervical y en apical. El quiste radicular puede ser residual de los incisivos centrales o laterales y también el diagnóstico diferencial con el quiste primordial. Este es el aspecto que da, sobre todo, de la imagen derecha de la imagen, es una forma redondeada, es cuando el quiste es bajo.
va hacia las fosas palatinas, hacia la bóveda palatina. Y cuando es alto, ¿no es cierto?, tiene aspecto de corazón. Muy característico porque el conducto incisivo en su terminación superior termina en Y, con dos conductillos, ¿no es cierto?, en forma de Y. Entonces tiene la forma de corazón invertido. Muy bien. Vamos a otro quiste, ¿no es cierto?, que se denomina quiste nasoalveolar. Se lo puede llamar de distintas maneras: nasoalveolar, nasoextraalveolar, quiste de Herbert, quiste del ala nariz, nasolabial o quiste de Flestag. Es de origen embrionario, que son de los restos que quedan atrapados entre mamelón nasal externo, nasal interno y el mamelar maxilar. En la sutura de unión de estos procesos se origina el quiste. Siempre estamos hablando de la cuarta semana de vida intrauterina. La etiología es desconocida. Puede ser inflamatoria, fosas nasales, puede ser inflamatoria del surco vestibular, y los restos epiteliales embrionarios proliferan y forman el quiste. La incidencia es muy baja. Se ha descrito en la literatura mundial únicamente 160 casos. No se sabe sobre el sexo y la edad. Hay cierta predilección en mujeres de tercera edad. Se han descrito también a los 12 años. El tamaño no supera los 2 centímetros. Son difíciles de detectar por ser quistes de tejidos blandos. No son de tejido óseo, son tejido blando. El quiste nasolabial se establecerá entonces entre la unión del proceso premaxilar, proceso maxilar externo y el proceso nasal externo. Así se observa con un elemento de contraste. Tiene el aspecto de fascia de tapir o mongoloide por el agrandamiento anterior del labio superior. La histopatología es similar al naso palatino. La cápsula tiene células epiteliales, tejido conjuntivo, fibroblastos, fibrocitos, fibras colágenas, células inflamatorias. Células epiteliales de origen malpighiano, con células respiratorias y a veces mixtos con células cuboides. El contenido sí puede ser citrino, mixto o mucoso. ¿Cómo evoluciona? Deforma y puede borrar el surco nasogeniano. Levanta el ala de la nariz y engrosa el labio superior. Es visiblemente, clínicamente, es palpable y es separado del tejido óseo. Hacia las fosas nasales produce la protuberancia de Gerber. Puede deformar el cornete inferior y puede vaciar espontáneamente y volver a llenarse. El estudio radiográfico no se observa con radiografía de rutina porque son quistes de tejidos blandos. Con rayos blandos e incidencias transversales al maxilar superior de perfil nasal puede producir una deformación del borde anterior de fosa nasal. Se observa un aplastamiento o borramiento de este borde con relación al lado central lateral. Esto se debe a la presión del quiste en el sector anterior. La imagen radiolúcida puede ser detectada con un elemento de contraste. La inyección de la sustancia de contraste no solo le da el volumen, sino también es un mejor diagnóstico para la eliminación quirúrgica. Como dije anteriormente, es un quiste
de tejido blando, o sea, es extramaxilar. El diagnóstico diferencial no podemos hacer con ninguno porque no produce alteración en tejido óseo. Desde el punto de vista clínico se puede hacer el diagnóstico diferencial con el adenoma pleomorfo del labio superior, absceso del surco vestibular y tumores glandulares del labio superior. Por último, el quiste glóbulo maxilar. Habíamos dicho que este quiste, Killy-Kay, en la clasificación Killy-Kay, no lo coloca. Es de origen embrionario y se forma por restos epiteliales entre el mamelón premaxilar con el mamelón maxilar. ¿Dónde se ubica? Se ubica cerca del sector superior del labio superior. Son unilaterales, pero a veces se han escrito dobles. El tamaño no más de 2 centímetros. Se presenta en el septum interdentario entre el incisivo lateral superior y el canino superior. Ahí se encuentra. La etiología puede ser inflamatoria y el crecimiento es por trasudación. La histopatología tiene células malpighianas. Para Killy-Kay son discutidas, bueno, como habíamos dicho anteriormente, y pueden ser, dice Killy-Kay, que pueden ser quistes radiculares de incisivos laterales o quistes primordiales de gérmenes supernumerarios. La incidencia es muy baja, no tiene predilección por el sexo. La edad se entra entre la tercera década de vida. Se han observado un sujeto joven entre la primera y segunda. El tamaño no son muy grandes, es de 1 a 2 centímetros. La histopatología es el epitelio malpighiano, con 20 hileras aproximadamente, una cápsula de tejido conjuntivo similar al nasopalatino y el contenido es citrino. El estudio clínico, los periodos intramaxilar y extramaxilar que se observan en otras entidades no se observa en esta, ya que la sintomatología es inexistente y no tiene un gran desarrollo, por lo que se observa o se descubre por una radiografía de rutina. El crecimiento se da hacia la tabla vestibular. Pueden separar el lateral y el canino superior. O sea, separan las raíces y acercan la corona. Con respecto al estudio radiográfico, es una forma muy notoria, fácilmente, ¿no es cierto?, diagnosticable porque parece una pera invertida. La ubicación siempre se da entre el incisivo lateral superior y el canino superior. Los límites son límites netos, línea radiopaca muy clara y el interior radiolúcido. El diagnóstico diferencial principalmente con el quiste periapical del incisivo lateral, quistes primordiales de los supernumerarios y quistes primordiales del germen del incisivo lateral. Son el tratamiento de los quistes fisurarios. Con respecto a los quistes fisurarios, la enucleación quirúrgica es el tratamiento electivo por su baja tasa de recurrencia. Mientras que la marsupialización estaría indicada cuando los quistes son grandes, con riesgo a tener una fístula oronasal. La vía de abordaje siempre es palatina o vestibular, dependiendo siempre del tamaño, la situación y el estado bucodentario del paciente.
Bueno, ahora empezamos a otro tipo de quistes, son los famosos quistes óseos, que se encuentran en la clasificación de Killie-Kay. Estos quistes se les llaman pseudoquistes. ¿Por qué pseudo? Pseudo significan falsos. ¿Por qué? Porque no tienen una membrana, no poseen membrana. Entonces, al no poseer esa característica, son considerados falsos quistes, pseudoquistes. Se los clasifica en quiste hemorrágico o solitario, quiste aneurismático y la cavidad ósea estática de Stabile. Con respecto a los quistes hemorrágicos, la etiopatogenia es difusa, pero existe un predominio que son quistes que se producen preferentemente por traumatismos, fracturas que conforman un hematoma que por alteración de los capilares de la médula ósea no llegan a madurar y quedan en la cavidad sin llenarse, por decirles, de sangre, y de esa manera nunca cicatriza. Se da en individuos jóvenes, en la primera, segunda y tercera época de vida. La localización se da con mayor frecuencia en el maxilar inferior. Y el sexo se da con mayor frecuencia en el hombre. Como habíamos dicho, son pseudoquistes, no tiene una pared conjuntiva epitelial. La capa conectiva es muy transparente. Se observan vasos edematizados. El contenido es filante con aspecto amarillo claro o hemorrágico, con una cantidad importante de bilirrubina en su contenido. Ese líquido no se encuentra a presión, como los demás quistes. Y ese líquido es muy parecido al suero sanguíneo. En el estudio clínico no produce deformación de tablas, sí que avanza a expensa de la esponjosa. O sea, no deforma tablas, pero avanza a través de la esponjosa. En el estudio radiográfico nos muestra una radiolucidez sin límites netos, condensación en la periferia. Ahí se observa un gran quiste. El estudio radiográfico nos muestra una radiolucidez sin límites netos y ni condensación en la periferia. Vamos al otro quiste óseo aneurismático. Son entidades muy poco frecuentes. No es estrictamente un quiste, ¿no es cierto? Es baja la incidencia, siempre aparece en zonas del maxilar inferior también, en sujetos jóvenes, segunda y tercera década de vida. Su crecimiento es progresivo y da las características de una esponja embebida en sangre. Produce una reabsorción del tejido. La radiolucidez puede ser central o periférica con respecto al tejido óseo y dando una deformación y socavamiento, lo cual nos remeda el tumor central de células gigantes. El tratamiento es curetaje y en algunas ocasiones injerto óseo. Hasta la bibliografía y bueno, muchas gracias por su atención. Volviendo a esto que le interesa a ustedes, hoy o mañana vamos a levantar esta clase y la otra anteriormente de los quistes de los maxilares al aula virtual para que ustedes tengan acceso, puedan leer y cualquier pregunta, duda que tengan. Yo me encuentro el miércoles a la mañana de 7:30 a 13 y ahí podemos evacuar todas las dudas que tengan. Le agradezco mucho y que tengan una buena noche. Hasta luego.
Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.